aquí para juntamente estudiar y exponer la palabra de Dios. Hace aproximadamente 30-40 años estaba el gran doctor, expositor y predicador en teología, el famosísimo doctor R.C. Sproul. Entonces al doctor R.C. Sproul, un estudiante, llegó con muchas dudas teológicas, ¿no? ¿Por qué estaba un árbol en el Edén? ¿Por qué Dios permitió el mal? En fin, todas esas cosas. Y bueno, el doctor Sproul le dijo la razón de todas esas cosas, según lo que la escritura nos deja ver. Pero el joven no se bastó con eso, sino que dijo, bueno, a mí no me parece la razón por la que Dios haya hecho las cosas. Y el Sproul le contestó, bueno, si a ti no te parece, tienes que recordar que hay algo muy grande por el cual Dios hace las cosas. Y le dijo, dígame cuál es la razón por la que Dios hace las cosas. Porque simplemente a Dios así le da la real gana. Y aunque de una manera muy burda, bueno, un tanto burlona lo expuso así, es una realidad. Que Dios decide quién salva, elige quién salva. Eso no nos quita jamás nuestra responsabilidad, como tantas veces se los he dicho. Mas la realidad de toda la escritura, la realidad que camina en toda la palabra es esta. Esa es la realidad que hay en toda la escritura. Que Dios es el que elige. Y precisamente yo tomo esta ilustración para el tema que vamos a exponer esta tarde, que es acerca de que Él eligió un pueblo. Pero para elegir un pueblo tuvo que elegir a los descendientes de ese pueblo. Y Él escogió a Isaac por encima de Esaú. 2 pueblos. Y de 2 pueblos, un linaje. 2 naciones, un linaje. Es el título de nuestra exposición. Génesis 25, versículo 19 al versículo 16. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era de Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán-aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió mujer Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trababa su mano al calcañar Esaú, fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años, y cuando ella los dio a luz. Aquí los hijos que se mencionan son Jacob y Esaú. Jacob y Esaú le dieron lugar o procrearon al pueblo de Israel, Jacob, y al pueblo de Edom, que fue Esaú. A lo largo de toda la historia, Edom se volvió un enemigo muy acérrimo de Israel. Esto porque Esaú les enseñó ese rencor y esa ira a sus descendientes, por la historia que veremos más adelante. Y Jacob, pues obviamente le dio lugar a Israel. Estos eran los 2 hijos. Nos menciona el texto. Y que en la misma escritura nos enseña que estos 2 hijos nacerían de la misma madre, pero que solamente uno sería el que vendría a formar parte, y es más, no a formar parte, a darle lugar al pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante que es ver en primer lugar, que es nuestra primera parada. Esaú era el buen hijo por excelencia. Dice la escritura que Esaú era el chambeador, era hombre de casa, era un hombre que cazaba. Y en aquellos años, hermanos, un hombre que cazaba era un hombre que chambeaba, era un hombre que generaba. Entonces, cuando tú ves que la escritura te habla de Esaú, Esaú era eso, un hombre de casa, es decir, un chambeador, un trabajador, un chimbador, como dirían en Colombia. Era un hombre que generaba, sabía trabajar. Ese era Esaú, un trabajador. Y Jacob, la escritura nos dice que era un vago, de plano. O sea, Esaú se la pasaba enseñando, se la pasaba en casa con su madre. Y bueno, en aquellos años no existía la electricidad, pero me imagino que si hubiera estado la electricidad, se lo hubiera pasado viendo las novelas o haciendo otra cosa o en su celular, pero no hacía nada Jacob. Y Esaú sí era el trabajador. Y muchos de los que son hijos tal vez no lo sabrán, y si les estoy hablando a padres en esta hora,
pues yo creo que ninguno de ustedes me dejará mentir que si ustedes llegaran a tener un hijo que es muy chambeador, les puedo y les garantizo que ese hijo chambeador, ese hijo trabajador, por así decirlo, sería un orgullo para ustedes. Porque ¿quién no se enorgullece de tener un hijo que chambea? Y sería todo un orgullo. Y si al mismo tiempo tuvieran a dos hijos, uno chambeara y el otro no chambeara y se la pasara en la casa, les puedo asegurar que a muchos de ustedes no les parecería eso. Bueno, ya de mínimo vete a la escuela y saca buenas calificaciones y esfuérzate para, pues, trabajar bien. Pero si aparte de que no va a la escuela, no hace nada, caramba, ¿en qué dilema nos metimos, no? Y qué triste sería cuando le preguntaran a ese padre, ¿y cuál es el hijo que más amas? La respuesta por sí sola, ¿no? Lógicamente el hijo que chambea. Cualquiera diría que el mejor era Esaú. Eso dice la gente. Eso podría pensar cualquiera. Pero a los ojos de Dios, hermanos, no importa lo que nosotros podamos ver o pensar. A los ojos de Dios importa lo que se dice. Muchas veces nosotros tomamos muchas decisiones, ya no me quiero ir a esta iglesia, o quiero ir a esta iglesia, y resulta que Dios nos enseña, con el paso del tiempo, que Él es el que decide, no nosotros. Que nuestra vida la planteamos nosotros, pero al final y al cabo Dios es el que decide. Entonces, si queremos caminar por esta vida siempre haciendo lo que nos place y no lo que Dios ha dictaminado, entonces vamos a caminar muy mal. Pero te voy a decir un secreto, mira. Aunque tú caminaras y dijeras, yo no voy a dejar que Dios, es más, yo no quiero dejar que Dios tome el control de mi vida, ¿qué crees? Que no se trata de eso. Eso es algo que te va a ayudar mucho, ¿no? Aprender a soltar y aprender a que Dios tome el control. Pero hay algo que también te va a ayudar todavía más. Entender que hagas eso o no lo hagas, lo que Dios haya decidido se va a cumplir. Tú créeme que tú y yo no tienes atado a Dios, así. Dios no está así. Como una vez alguien dijo que Dios está así, Dios no está así. Dios tiene el control de todas las cosas y por eso los ojos de Dios es lo que Él decide. Entonces, aunque un público general le hubiera parecido mejor a Esaú, el dictamen de Dios es que la soberanía de Dios es en elegir a quién. La soberanía de Dios era elegir a Jacob, el vago, a Jacob, el que no chambeaba. Dios había dictaminado elegir de entre estos dos pueblos que vendrían a tener estas dos naciones, había elegido, tú vas a ser esta persona. Pero Señor, si no chambea, si nada, ese va a ser el que yo elijo. Recordemos que no hay partículas rebeldes, se cumple lo que Dios diga. Y esa es la parte de que Dios te eligió a ti, así como eligió a Jacob sobre Esaú. Hermano, tú no eres salvo porque tú hayas dicho, ay no, yo quiero ser salvo. Fuiste responsable y tomaste tu lugar. Pero la realidad te expone es que claramente Dios ha elegido quién va a ser salvo, así como Él te eligió a ti. Y esa es una historia que de veras causa rayos y centellas en mucha gente porque dice, ¿cómo es posible esto, no? O sea, que Dios me haya elegido, que Él no me haya elegido, pero bueno. Me acuerdo que cuando yo era más pequeño, iba a la escuelita dominical en mi primera iglesia, nos contaban mucho esta historia, ¿no? De Jacob y Esaú. Y en la misma historia que se planteaba de Jacob y Esaú, yo cuando terminaba de leer la historia, pues todos decíamos, pero es que Esaú fue el bueno, o sea, Esaú era el que hacía las cosas bien, y Jacob le robó su primogenitura, y a pesar de eso Dios eligió a Jacob, y era lo que realmente no entendíamos, y ahí veías a las maestras todas torciéndose los dedos para ver cómo les voy a explicar a los escuincles que ya no saben ni cómo hacerle. ¿Por qué? Porque realmente era algo que era a los ojos normales no era entendible. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. En otra ocasión, una mujer se le acercó a Spurgeon y esta mujer le preguntó acerca del texto que está escrito en Romanos 9 de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y le dijo, señor Spurgeon, no entiendo ese texto. Y le dijo Spurgeon con su ya conocido humor, con sus ya conocidas palabras, mi señora, yo tampoco entiendo ese texto. Le dijo, yo no entiendo ese texto, no lo entiendo. Pero permítame hacerle esta aclaración y esta observación. ¿Se da cuenta de que Jacob era un impío? Sí, ya hemos visto que no trabajaba, pero era un impío, era un ladrón, era hasta un tranza. Lo vamos a ver más adelante en nuestras siguientes exposiciones, en el siguiente domingo, en los siguientes domingos. Pero eso era Jacob. Y a pesar de eso, Dios lo eligió
Y obviamente nuestra mente choca, ¿verdad? De nuestra mente infantil, como la historia que te conté, la historia de la mujer que le fue a dar Spurgeon, y en general, porque dicen, bueno, señor, pero pues él era el malo, ¿por qué lo escogiste a él? Y aquí es donde Pablo responde, es la pregunta en Romanos 9. ¿Qué hay injusticia en Romanos 9? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y obviamente nuestra mente arde. Y no se entiende esta parte porque dice en Romanos 9, ¿qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Sale la pregunta, ¿no? Bueno, está muy difícil. ¿Cómo que a Jacob amaste y a Esaú aborreciste? Pues sí. Y está la pregunta, ¿no? Pues es que ¿por qué no me parece bueno? Porque no es ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, ¿lo ves tan claro? Dios decidió que de estos dos pueblos Jacob fuera escogido. Por su única decisión, Jacob fue escogido. Entonces no es lo que iba a hacer, no es lo que iba a empezar, en ningún lado está escrito. O sea, es que hay quienes dicen, bueno, es que tal vez él vio algo en Jacob, es que tal vez él no vio nada. Si tú te preguntas qué vio Dios en ti para salvarte, no vio absolutamente nada. Simplemente tú fuiste salvado por la soberanía de Dios. ¿Y sabes qué declara la Escritura? Que Jacob fue elegido solamente porque Dios así lo quiso. Entonces cuando una persona expone y dice que no, que pues es que algo vio, no había nada en Jacob. Jacob fue escogido únicamente porque Dios así lo quiso. Y créeme que así Dios lo hace y lo hará contigo. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en el mensaje que la Biblia expone. Creer en el mensaje de la salvación que es el Señor Jesucristo. Y nuestro segundo punto es que lamentablemente Saúl no se conformaría con el decreto eterno de Dios. Así como hay muchas personas que no nos parece este decreto eterno. A pesar de conocer el poder de Dios, él decidió estar en contra de su hermano. Si Jacob le roba su primogenitura a Esaú, por eso vemos que Jacob era un impío, y le roba esa primogenitura. Y entonces Esaú decide matarlo. Esaú en Génesis mismo le pide perdón a Jacob, pero fue un perdón absurdo. De hecho, realmente sí le pidió perdón, pero fue de ese perdón que hoy te pido perdón, mañana se me olvida. Y fue lo que le sucedió a Jacob. Perdón, fue lo que le sucedió a Esaú. Le pidió perdón, te perdono hermano, que quién sabe qué, ok. Y les enseñó a los edomitas a guardar rencor. Y Edom fue uno de los más grandes enemigos de Israel. Eso es lo que nos enseña el profeta Abdías, que incluso Dios hace una declaración de juicio contra Edom por todo lo que han hecho contra Israel. Ahí es donde se muestra la condena a Edom. Y también dicen, cuando sea el reino del Señor Jesucristo, el reino milenial, pues va a haber un reino que no va a estar, que va a estar desolado. No va a haber nada ahí. Ese es el propio Edom y Moab. Y Edom y Moab, pues obviamente nos recuerdan, nos hacen el claro recordatorio y una gran aplicación de que toda persona que decide estar en contra del pueblo de Dios, no estamos hablando de Israel, y no estamos siendo antisemitas, ¿no? O sea, esto es una declaración porque el pueblo de Dios, aquí está hablando del pueblo de Dios, ¿sí? O sea, cuando hablamos del pueblo de Dios hay que entender que nosotros ya somos parte del pueblo de Dios, de ese Israel. Y esto no quiere decir que Israel es desechado. Israel está castigado, banqueado. Sí, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero nosotros somos parte del pueblo de Dios, así que por lo tanto, todo lo relacionado con Israel en el punto de lo que verdaderamente es aplicable hacia nosotros, o todo lo que es relacionado con el pueblo de Dios, mejor dicho, todo lo que es relacionado con el pueblo de Dios, aplica hacia nosotros. Y hoy existe eso, que tenemos que tener mucho cuidado con entender que nosotros no podemos permitir el rencor en nuestras vidas. No podemos permitir ese odio en nuestras vidas. No podemos hacer esas raíces de amargura porque, como te lo decía, Edom y Moab no van a ser habitados en el reino milenial de Jesucristo. Y así van a quedar desolados. Entonces, la pregunta es, ¿tú quieres terminar desolado como va a terminar Edom? Porque así van a terminar. Tristemente así van a terminar. Por favor, queridos hermanos, no permitamos el rencor. No permitamos el rencor. De verdad.
Yo no quiero que ninguno de los que están oyendo este mensaje, de los que están sentados en esta sala, terminen odiando y terminen que por esas raíces de amargura terminen tan mal como terminó el pobre de Saúl. Y que entendamos que nosotros no podemos con el decreto eterno de Dios. Ese se cumple y se acabó. Así es el decreto eterno de Dios. Final y conclusión, mis hermanos. Primera de Pedro 2:9, si quieren leerlo o buscarlo. Ustedes son linajes escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Al igual que Jacob, Dios nos ha elegido ¿para qué? Para ser su pueblo. Para ser su pueblo. ¿Y esto cómo se logró? Como dice Primera de Pedro 1:19, porque se pagó con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Apocalipsis 5, del 9 al 10 se nos dice que con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces Cristo lo hizo por nosotros. Y por eso Cristo te está llamando a ti. Y hermano, tú no puedes descansar en que como Dios es el que es el soberano, ahora ya no me tengo que esperar a que Él me toque y me llame. Mira, si tú estás esperando ese momento, si tú estás esperando el día y la hora en la que Dios te llame, te voy a decir un secreto. Tú ya estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando el mensaje de Dios y vas a ser culpable si no respondes a ese llamado. Él es soberano y tú debes de responder ese mensaje. Así que hermanos, hoy nos tenemos que aferrar a nuestro Salvador. Hoy nos tenemos que aferrar a nuestro Salvador porque somos el pueblo de Dios, el pueblo que Él escogió. Y tú estás siendo llamado a que formes parte de ese pueblo. Por eso no desprecies esa invitación. Como Jesucristo lo dijo, es como la invitación a un banquete. Vengan, porque Cristo los está llamando. Y nosotros que somos ese pueblo de Dios, siempre tenemos que adorarlo y que exaltarlo, porque nos eligió. Porque no es por lo que hayamos hecho ni por nuestras obras. Él no te escogió a ti, Él no te escogió a mí, a nadie escogió. Fue únicamente porque Dios así lo quiso. Y que en toda nuestra vida la soberanía de Dios nos recuerde que las cosas suceden porque Dios así lo quiso, que todo lo que pasa es porque Dios así lo quiso, y consolemos nuestro corazón, principalmente porque somos el pueblo que Cristo compró con su sangre, que el Señor Jesucristo derramó en el Calvario por tu vida y por mi vida. Que Dios te bendiga.